En las riberas del Nilo, donde el tiempo parece fluir en círculos y la arena cubre los secretos de una civilización que desafió a la eternidad, se levanta la sombra del mayor juicio narrado por la humanidad, las 10 plagas de Egipto. Durante milenios, los sabios han debatido si fueron castigos divinos, fenómenos naturales o la manifestación de un poder que escapaba a toda comprensión humana. Pero quizá fueron las tres cosas al mismo tiempo, un mensaje inscrito en el tejido del mundo, donde la naturaleza misma se convirtió en instrumento del juicio. Egipto no era solo un imperio, era una visión del universo. En sus templos resonaba la creencia de que el hombre podía gobernar la materia, dominar las aguas, los cielos y la tierra mediante el conocimiento sagrado. El faraón, imagen viviente de los dioses, representaba ese equilibrio. Pero cuando la soberbia reemplazó a la sabiduría, el orden divino se quebró. Lo que siguió no fue solo una serie de desastres, fue la descomposición simbólica de un sistema cósmico, el desmoronamiento de un mundo que había olvidado su origen. Las escrituras relatan que Moisés, un hombre que había conocido los secretos de la corte y la voz del desierto, se presentó ante el faraón con una advertencia: liberar a un pueblo esclavizado o contemplar la ruina de su nación. Cada plaga que siguió fue más que un castigo, fue una lección escrita en el lenguaje de los elementos. El agua, la tierra, el aire y el fuego, los 4 pilares de la creación, se alzaron uno tras otro para recordar a la humanidad que todo poder tiene un límite, y que incluso las civilizaciones más grandiosas pueden ser reducidas a polvo cuando desafían la armonía universal. A lo largo de los siglos, científicos y arqueólogos han intentado explicar aquellas plagas: proliferaciones de algas, erupciones volcánicas, epidemias, tormentas de arena. Y sin embargo, detrás de cada hipótesis se oculta una verdad más profunda. Porque incluso si cada fenómeno tuviera una causa natural, su secuencia, su sincronía y su simbolismo parecen hablar de un diseño más vasto, de un propósito que trasciende la casualidad. El universo no castiga, se equilibra. Y Egipto, el corazón espiritual del mundo antiguo, fue el escenario donde ese equilibrio se restauró por la fuerza. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto. Éxodo 7, 5, por aquello en que pecó, por eso es castigado. Sabiduría 11 y 15. Estas palabras resuenan como eco de una ley inmutable. Todo acto deja su reflejo, toda transgresión convoca su respuesta. Las plagas no fueron simples catástrofes, sino símbolos vivientes de esa reciprocidad universal. Cada una reveló un aspecto del colapso moral y espiritual de una civilización que había olvidado que el conocimiento sin compasión se convierte en condena. Hoy, cuando el mundo moderno vuelve a desafiar los límites de la naturaleza, las plagas de Egipto nos hablan con una voz antigua y urgente. No son solo un recuerdo, sino un espejo. Un recordatorio de que la ciencia sin conciencia, la ambición sin equilibrio y el poder sin humildad pueden abrir de nuevo las puertas de aquel juicio. Bajo las arenas del Nilo, entre los jeroglíficos que aún resplandecen con luz dorada, la advertencia sigue escrita: no hay trono que resista cuando la creación reclama justicia. En las vastas riberas del Nilo, donde el sol dorado acaricia las aguas y la vida brota en cada recodo, se gestaba un presagio que cambiaría la historia de Egipto para siempre. Las aguas, fuente de toda prosperidad y corazón del imperio, comenzaron a teñirse de un rojo profundo, como si el propio río llorara la corrupción del poder humano. Para los habitantes, aquella transformación no fue un simple fenómeno natural. Era un mensaje directo de los dioses, un aviso que resonaba desde los templos y obeliscos hasta los campos fértiles y los canales que alimentaban la tierra. El Nilo, símbolo de Hapi, dios de la fertilidad y la abundancia, representaba la conexión entre el cielo y la tierra, entre la vida y la muerte. Su alteración significaba un quiebre en el equilibrio cósmico, un recordatorio de que incluso los ríos más sagrados podían convertirse en instrumentos de juicio cuando la soberbia humana desafiaba la armonía divina. Los sacerdotes del faraón, custodios del conocimiento antiguo, comprendieron la magnitud del desastre. No solo era el sustento físico de millones el que se veía amenazado, sino también el delicado tejido espiritual que mantenía la estabilidad del reino.
La Biblia narra este evento con palabras que han resonado a través de los siglos. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les había mandado, y alzando la vara, golpearon las aguas del Nilo en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas del Nilo se tornaron en sangre. Y los peces que estaban en el río murieron, y el río apestó, y los egipcios no podían beber de sus aguas. Éxodo 7, 20-21. Esta descripción no solo evidencia la devastación física, sino también el simbolismo inherente: la vida transformada en muerte, la abundancia convertida en escasez, el flujo de la energía vital invertido por un poder que trasciende lo humano. Desde una perspectiva científica, diversos fenómenos podrían haber contribuido a esta catástrofe. Proliferaciones masivas de algas tóxicas, óxidos minerales liberados tras movimientos sísmicos o incluso sedimentos volcánicos arrastrados por el río. Cada hipótesis, aunque plausible, no logra explicar por completo la sincronía con la advertencia divina ni el efecto psicológico sobre la población y los sacerdotes que, sin comprender la causa exacta, vieron en aquella sangre la mano de lo trascendente. En clave esotérica, el Nilo teñido de rojo simboliza la transmutación de la energía primordial. El flujo que sostiene la vida se corrompe al reflejar la desequilibrada ambición humana. Así, el castigo se convierte en enseñanza. La sangre no solo mata, sino que también ilumina, revelando los hilos invisibles que conectan lo divino con lo terrenal. Cada corriente de agua ahora cargaba un mensaje. La fuerza que nutre puede también purificar, y cuando se desbalancea, puede destruir. El impacto se extendió por todo Egipto. La muerte de los peces y la imposibilidad de beber el agua obligaron a la población a enfrentarse al poder absoluto de lo divino, mientras el faraón comenzaba a percibir que su autoridad estaba subordinada a leyes superiores. Aquella primera plaga, roja y silenciosa, fue el preludio de un juicio que continuaría escalando, cada fenómeno más intenso que el anterior, recordando que incluso los imperios más poderosos no podían desafiar la justicia que gobierna la creación. Cuando el Nilo se volvió rojo, un nuevo signo emergió del corazón del río. Miles de ranas comenzaron a invadir la tierra, los templos y los hogares. Saltando entre los canales y los campos, llenando cada recoveco con su croar incesante, estas criaturas parecían encarnar la energía vital misma del río, desbordada y fuera de control. Para los egipcios, cuya existencia dependía del orden del cosmos, la invasión no era un fenómeno menor. Era la rebelión de la vida contra la corrupción del poder y un recordatorio de que incluso los símbolos de fertilidad podían convertirse en agentes de juicio. Eket, la diosa con cabeza de rana que presidía la fertilidad y la renovación, estaba ahora manifestándose de manera inversa. Lo que antes representaba abundancia se había transformado en caos. Cada salto, cada croar, cada salto de rana sobre los cultivos o en los patios de los templos parecía transmitir un mensaje místico. La armonía cósmica se había quebrado y la creación respondía con fuerza propia. Los sacerdotes, guardianes del conocimiento sagrado, interpretaron aquel fenómeno como un augurio que vinculaba lo natural con lo divino, un castigo que enseñaba a la humanidad a respetar el flujo de la vida. La Escritura relata: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea las aguas de Egipto, para que suban ranas sobre la tierra de Egipto. Y las ranas subieron y cubrieron la tierra de Egipto. Éxodo 8, 2-4. La narrativa no solo describe el impacto físico de la plaga, sino también su significado simbólico. Lo que antes estaba contenido en su lugar, lo que nutría y protegía, ahora se revela como un recordatorio de la fragilidad del orden humano frente a la voluntad divina. Desde una perspectiva científica, la proliferación masiva de anfibios podría explicarse por el aumento de nutrientes en el agua tras la muerte de los peces o el incremento de temperaturas que alteran los ecosistemas. Sin embargo, la sincronía de este fenómeno con el precedente enrojecimiento del río y su progresión hacia las siguientes plagas sugiere un patrón que va más allá de la casualidad. La naturaleza, en su equilibrio, puede actuar como espejo y juez, mostrando cómo un desequilibrio inicial se amplifica y repercute en todos los sistemas conectados. Esotéricamente, la invasión de las ranas simboliza la liberación de fuerzas que normalmente se mantienen en equilibrio. Cada rana representa la energía vital que, corrompida o descontrolada, puede saturar y transformar el entorno.
En este sentido, la plaga no solo era una advertencia sobre la soberbia del faraón, sino también una lección universal. Todo poder que ignora el respeto hacia la vida y sus ciclos se convierte en causa de su propia inestabilidad. La rebelión de las ranas se extendió por todo Egipto. Los hogares, los templos y los palacios se llenaron de un ruido constante, un murmullo que anunciaba la próxima escalada de lo sobrenatural. La primera plaga había mostrado la fuerza de lo divino sobre el mundo físico. La segunda demostraba que esa fuerza podía infiltrarse en cada rincón, recordando que el orden y la armonía son bienes frágiles, siempre en riesgo de desbordarse cuando la humanidad desafía las leyes invisibles que sostienen la creación. Tras la invasión de las ranas, un nuevo mal emergió de la tierra misma. El polvo del desierto y los suelos resecos de Egipto comenzaron a moverse, no por el viento, sino por la presencia de diminutos seres que se propagaban sin control, los piojos. Cada hogar, cada vestidura, cada recoveco del palacio del faraón se vio invadido por estas criaturas, recordando a los hombres que incluso lo aparentemente insignificante puede convertirse en instrumento de juicio. Lo que parecía minúsculo y frágil poseía ahora el poder de perturbar la vida cotidiana y desestabilizar el orden humano. Para los egipcios, cuya sociedad estaba impregnada de rituales de limpieza y pureza, la presencia de los piojos no era simplemente una molestia física. Era una señal de corrupción de lo sagrado, de la impureza que había penetrado hasta los estratos más profundos de la civilización. En términos simbólicos, estas pequeñas criaturas representaban la consecuencia directa de la arrogancia del faraón, la vulneración de las leyes invisibles que mantenían el equilibrio del cosmos. Cada picadura era un recordatorio de que la vida, en su mínima expresión, podía reclamar justicia sobre aquellos que desafiaban la armonía del universo. La Escritura describe la plaga con detalle, y Jehová dijo a Moisés: «Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por toda la tierra de Egipto». Éxodo 8 y 17. Estas palabras no solo narran el fenómeno, sino que revelan su significado profundo. El castigo se origina en aquello mismo que se consideraba inerte, el polvo de la tierra, y del surge la fuerza que restaura el equilibrio quebrantado. Desde una perspectiva científica, la proliferación de piojos puede explicarse como consecuencia de cambios en la ecología provocados por las plagas anteriores. La muerte masiva de peces y la saturación de los ríos alteraron el ecosistema, favoreciendo la propagación de parásitos. Pero incluso si se encuentran explicaciones naturales, la simultaneidad y la progresión de los desastres apuntan a un patrón que trasciende la causalidad física, un diseño que integra lo simbólico, lo esotérico y lo material. En términos esotéricos, el polvo convertido en piojos representa la manifestación de fuerzas diminutas pero implacables. La energía que parecía dormida despierta y ejerce su influencia sobre el mundo. Lo que estaba oculto bajo la superficie, imperceptible y silencioso, ahora interviene en la realidad, mostrando que el equilibrio depende no solo de los grandes actos, sino también de la atención a los detalles, a lo sutil, a lo que se da por sentado. Así, la tercera plaga se extendió sin distinción por toda Egipto. Los habitantes aprendieron, a través de la incomodidad y el desasosiego, que incluso la más pequeña de las criaturas puede convertirse en mensajera de la justicia divina, recordando que el control humano es siempre limitado y que la naturaleza responde cuando se ignoran las leyes que la sostienen. Tras la invasión de ranas y la proliferación de piojos, un nuevo mal se extendió por Egipto: enjambres de moscas. Oscuras, zumbantes y omnipresentes, cubrieron los hogares, los templos y los palacios del faraón, transformando la existencia cotidiana en un tormento constante. Su presencia no era solo una molestia, era la manifestación de una energía que penetraba en cada espacio, revelando que el orden humano estaba sujeto a leyes invisibles mucho más poderosas que cualquier decreto terrenal. En el corazón de la cosmovisión egipcia, los insectos eran considerados portadores de mensajes divinos. La invasión de moscas podía interpretarse como la materialización de la impureza que la soberbia del faraón había desatado. Cada zumbido resonaba como un recordatorio de que incluso los elementos más pequeños de la creación podían actuar como agentes de juicio.
Los sacerdotes comprendieron que esta plaga no solo afectaba la vida física, sino que reflejaba la corrupción espiritual que se había infiltrado en todos los niveles de la sociedad. La Biblia lo narra así: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en moscas sobre Egipto. Y vinieron enjambres de moscas que llenaron la tierra de Egipto, y la tierra se vio corrompida. Éxodo 8, 21-24. La descripción enfatiza no solo la magnitud del fenómeno, sino su carácter simbólico, la corrupción material y espiritual que inunda los espacios que antes eran sagrados y protegidos. Desde un punto de vista científico, la proliferación de moscas puede relacionarse con los cambios ecológicos causados por las plagas anteriores. La muerte de peces y animales, la humedad y los desechos acumulados crearon un ambiente propicio para su reproducción masiva. Sin embargo, la sincronía con las plagas anteriores sugiere que la naturaleza, consciente o no, actúa como espejo de las faltas humanas, amplificando la lección que se transmite. En el plano esotérico, las moscas representan la manifestación de fuerzas invisibles que penetran todos los rincones de la existencia. Donde antes había equilibrio y armonía, ahora se percibe inquietud y alarma. La plaga invita a contemplar cómo lo pequeño puede alterar lo grande, cómo la atención a lo aparentemente insignificante es crucial para mantener la estabilidad de cualquier sistema, tanto físico como espiritual. La plaga de moscas se extendió con rapidez y precisión, cubriendo la tierra de Egipto con un zumbido constante que parecía repetir la voz de los dioses. Su mensaje era claro: ningún poder terrenal puede sostenerse cuando ignora las leyes invisibles que rigen la creación. La humanidad aprendió, una vez más, que cada acto, por mínimo que parezca, tiene repercusiones que se multiplican hasta tocar todos los aspectos de la existencia. La tierra misma, a través de estas pequeñas criaturas, hablaba con la autoridad de lo divino, anunciando que la justicia no se detiene ante la grandeza ni el lujo de los hombres. Después de los enjambres de moscas, un nuevo desastre cayó sobre Egipto: la muerte de los animales que sostenían la vida del imperio. Vacas, ovejas, caballos y otros animales domésticos comenzaron a perecer sin causa aparente, dejando campos y establos desiertos, mientras el aire se llenaba del lamento de los hombres que dependían de ellos. La plaga no solo significaba pérdida material, representaba la ruptura del sustento vital, la decadencia de un orden que había permanecido intacto durante siglos. En la cosmovisión egipcia, el ganado no era solo propiedad, era símbolo de riqueza, prosperidad y conexión con los dioses. Cada animal muerto reflejaba el desbalance espiritual que había comenzado con la arrogancia del faraón. Api, el dios del Nilo y protector de la fertilidad, parecía retirar su favor, mostrando que el poder humano no podía sostenerse cuando ignoraba la armonía de la creación. Los sacerdotes vieron en esta plaga una lección clara: la vida y la riqueza dependen de un equilibrio que trasciende la voluntad humana. La Biblia lo describe con claridad: Jehová hizo que el ganado de los egipcios muriera. Hubo mortandad de caballos, de mulos, de camellos, de vacas y de ovejas. Pero de los ganados de los hijos de Israel no murió ninguno. Éxodo 9, 3-6. Esta narrativa resalta no solo la devastación física, sino también la distinción moral y espiritual. Quienes permanecían en armonía con la voluntad divina eran preservados, mientras que la soberbia de los poderosos enfrentaba la consecuencia inmediata. Desde una perspectiva científica, la peste podría explicarse como una enfermedad infecciosa que se propagó rápidamente entre los animales debido a la sobrepoblación, las condiciones insalubres y los cambios ecológicos provocados por las plagas anteriores. Sin embargo, la simultaneidad con el curso de desastres precedentes sugiere un patrón que trasciende la explicación material, mostrando un diseño que combina lección ética y fenómeno natural. Esotéricamente, la muerte del ganado simboliza el colapso del soporte vital que la humanidad da por seguro. Las fuerzas invisibles del universo actúan como equilibradores. La energía que alimenta la vida se retira cuando se desvirtúa su propósito. Cada vaca, cada oveja, cada caballo muerto es un recordatorio de que la prosperidad sin respeto hacia el orden cósmico se vuelve contra quien la ostenta. El impacto fue profundo.
Campesinos, comerciantes y nobles se encontraron sin sustento, y la tierra de Egipto, antaño fértil y vibrante, parecía vacía y silenciosa. La plaga del ganado enseñó, con brutal claridad, que la protección de la vida depende de la humildad y la justicia. La fuerza que alimenta la existencia puede retirarse de manera inexorable, recordando a todos que ningún imperio, por vasto y poderoso que sea, está exento de las leyes universales que gobiernan la creación. Tras la muerte del ganado, Egipto se vio sumido en un mal aún más directo y personal: las llagas. La piel de hombres y animales se cubrió de úlceras dolorosas, supurantes y de apariencia sobrenatural. Cada herida era un recordatorio visible de la ruptura del orden sagrado, un mensaje que no podía ser ignorado ni escondido detrás de riquezas o poder. Lo que antes era salud y vigor se convirtió en manifestación tangible del juicio divino. En el imaginario egipcio, la piel y el cuerpo eran templos del alma. La pureza corporal reflejaba la armonía espiritual. La aparición de llagas indicaba la corrupción del espíritu del imperio, la transgresión de las leyes invisibles que gobernaban la vida. Los sacerdotes interpretaron este fenómeno como un castigo que penetraba tanto la materia como el espíritu, mostrando que el equilibrio cósmico no se mantiene solo con rituales superficiales, sino con respeto profundo hacia la creación y sus leyes. La Biblia describe este episodio. Entonces Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad ceniza de horno y póngala delante de Faraón, y pondré sobre él, sobre sus siervos y sobre todo su pueblo, llagas que brotarán y que serán furiosas. Éxodo 9, 8-9. La narrativa enfatiza el carácter universal de la plaga. No solo animales o esclavos, sino también los nobles y gobernantes sufren, reflejando que nadie está exento de las consecuencias del desequilibrio moral y espiritual. Desde un enfoque científico, la propagación de enfermedades cutáneas podría explicarse por bacterias, virus o infestaciones facilitadas por las condiciones insalubres provocadas por las plagas previas. Sin embargo, la secuencia y la precisión con que se manifestó refuerzan la idea de un patrón que trasciende lo meramente físico, sugiriendo un diseño donde la lección ética y la catástrofe material convergen. En términos esotéricos, las llagas simbolizan la manifestación de la justicia universal sobre los cuerpos que representan la soberbia humana. La enfermedad no es simplemente castigo, sino señal de que la energía vital se redistribuye cuando se viola la armonía cósmica. Cada úlcera, cada inflamación, es un mapa visible de la desarmonía que había infiltrado todo el imperio. La corrupción interna se vuelve externa y lo invisible se hace tangible. El efecto sobre la población fue devastador. La impotencia frente a la enfermedad obligó a la humanidad a confrontar la fragilidad de su existencia y la interdependencia entre los actos humanos y el orden universal. La sexta plaga demostró que la justicia no distingue entre clase, riqueza o poder. Todo aquel que desafía la armonía de la creación queda expuesto a las consecuencias. La lección era clara y cruel. La soberbia desarma al hombre frente a las leyes que rigen la vida, y la enfermedad se convierte en espejo de su alma. Después de que la enfermedad tocara la piel de hombres y animales, Egipto fue golpeado por un fenómeno aún más impresionante: un granizo mezclado con fuego que caía desde los cielos, destrozando cosechas, arrasando árboles y destruyendo construcciones. Cada impacto era como un martillazo que recordaba la fragilidad de la civilización ante la fuerza de los elementos. La tierra se llenaba de un ruido ensordecedor, un clamor que resonaba como la voz misma de lo divino, mostrando que la justicia no conoce límites en su expresión. En la visión religiosa egipcia, el cielo era el dominio de los dioses celestes, y fenómenos como el granizo eran interpretados como manifestaciones de su voluntad. Nat, la diosa del cielo, y Seth, dios del caos y la tormenta, parecían encarnarse en cada chispa y cada piedra que caía, revelando la tensión entre orden y desorden. Los sacerdotes vieron en esta plaga no solo un castigo físico, sino un mensaje profundo. Incluso el cielo, que parecía distante e intocable, podía intervenir directamente en la existencia humana para restaurar el equilibrio roto por la arrogancia. La Biblia describe la escena con una precisión dramática.
Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo sobre la tierra de Egipto. Y cayó granizo y fuego mezclado con granizo sobre toda la tierra de Egipto. Éxodo 9, 23-24. Cada palabra resuena como un eco de la catástrofe, subrayando que la manifestación del poder divino no conoce intermediarios. El cielo mismo se convierte en agente del juicio. Desde un punto de vista científico, este fenómeno podría interpretarse como una tormenta severa combinada con actividad volcánica o descargas eléctricas extremas que generaron incendios y granizo inusual. No obstante, la coincidencia con las plagas anteriores y la precisión con la que afectó los cultivos y estructuras apunta a un patrón más profundo, un diseño que combina ley natural con propósito simbólico y enseñanza moral. Esotéricamente, el granizo de fuego representa la purificación a través de la fuerza, la liberación de energía cósmica que transforma lo corrupto y amenaza con destruir aquello que se mantiene en desarmonía. Cada piedra ardiente que caía no solo dañaba físicamente, sino que recordaba que la soberbia humana es efímera frente a la exactitud del orden universal. La fuerza que da vida también puede retirarla o convertirla en instrumento de corrección. El impacto fue devastador. Campos destruidos y aldeas arrasadas evidenciaban que el poder humano, por grande que sea, es limitado frente a la naturaleza y la divinidad. La séptima plaga enseñó que la armonía no se mantiene con riqueza o fuerza militar, sino con respeto, humildad y entendimiento del orden que gobierna todo lo creado. El fuego y el hielo combinados eran recordatorios de que los elementos obedecen a leyes superiores, y que ignorarlas trae consecuencias que ninguna muralla ni tesoro puede detener. Después del fuego y el granizo, cuando Egipto creyó haber sobrevivido a lo peor, el cielo se oscureció de nuevo, no por tormentas, sino por el vuelo de millones de alas que cubrieron el sol. Las langostas llegaron desde el oriente, traídas por un viento ardiente que soplaba sobre los campos y los valles del Nilo. En cuestión de horas, los verdes pastos se tornaron polvo, y los árboles quedaron desnudos como esqueletos. Lo que el granizo había dejado en pie, las langostas lo devoraron sin piedad. Fue una invasión que no distinguió templos ni hogares. Los insectos se metían por las ventanas, cubrían los altares y consumían hasta las semillas guardadas para la siembra. La tierra vibraba con el zumbido de millones de criaturas hambrientas, y los egipcios, impotentes, intentaban espantarlas con fuego y humo. Pero el aire estaba vivo, saturado de movimiento, y los esfuerzos humanos eran inútiles ante aquella fuerza desbordada. La Biblia lo describe con precisión: nunca hubo langostas como aquellas, ni después de ellas habrá otras semejantes. Éxodo 10 y 14. Era el golpe final contra el orgullo del faraón, una muestra de que ni la abundancia ni el ingenio humano podían sostener un reino que había desafiado el equilibrio divino. Egipto, símbolo de poder y fertilidad, veía ahora sus campos transformarse en desierto. Los hombres, que se habían creído dueños de la tierra, comprendieron que la naturaleza obedece a leyes más altas que las de los imperios. Desde una perspectiva natural, las langostas son criaturas que responden al cambio. Un desequilibrio en el clima, un exceso de humedad o calor puede multiplicarlas por millones. Lo que para el ojo humano parece castigo divino, la ciencia moderna lo reconoce como consecuencia ecológica. Sin embargo, la magnitud de aquella plaga superó todo precedente. Era como si la naturaleza misma hubiera tomado conciencia, actuando como instrumento de corrección ante el abuso y la soberbia del hombre. En el plano simbólico y esotérico, las langostas representan las fuerzas del consumo desmedido, aquello que devora sin crear, que arrasa lo fértil cuando la ambición pierde control. Son el reflejo del alma humana cuando se deja dominar por el deseo y el exceso. Su aparición marca el punto en que la abundancia se convierte en maldición, cuando lo que alimenta se transforma en ruina. Las alas de las langostas, resplandecientes bajo el sol, eran espejos del caos interior del hombre y del desequilibrio de su espíritu. Cuando el viento finalmente cambió y las langostas fueron arrastradas hacia el Mar Rojo, Egipto quedó en un silencio de muerte. No quedaba hoja, fruto ni semilla. Solo la arena y los restos de lo que alguna vez fue el jardín más fértil del mundo.
Pero en ese desierto de devastación, también nació una nueva comprensión. La vida no puede florecer donde reina la soberbia. Cada hoja perdida era una lección, cada campo arrasado una advertencia. La plaga de las langostas fue la voz del mundo natural clamando justicia, recordando al hombre que toda abundancia implica responsabilidad. El equilibrio, una vez roto, exige reparación. Y así, bajo el cielo que había vuelto a despejarse, Egipto se enfrentó al vacío que deja la pérdida, comprendiendo al fin que el poder sin humildad es solo una forma de destrucción. Tras el granizo de fuego, Egipto fue envuelto por una sombra que parecía devorar la luz del día. La oscuridad se extendió desde la cima de las montañas hasta los valles del Nilo, cubriendo templos, palacios y campos con un manto denso e impenetrable. Nadie podía ver su mano frente a su rostro, y los hombres comenzaron a comprender que no toda calamidad se mide en destrucción física. Algunas plagas actúan sobre la percepción, sobre la mente y el espíritu, recordando que incluso la luz más brillante puede ser suspendida por fuerzas superiores. En la cosmovisión egipcia, Ra, el dios del sol, era el dador de vida y orden. Su ausencia o eclipsamiento simbolizaba el caos absoluto. La prolongada penumbra sobre la tierra de Egipto fue interpretada por los sacerdotes como una advertencia directa. Cuando se quebranta el equilibrio cósmico, incluso el astrorrey puede ser despojado de su poder y la civilización queda expuesta a la fragilidad de la existencia. La Biblia narra, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, y habrá oscuridad sobre la tierra de Egipto, oscuridad que se podía palpar. Y Moisés extendió su mano sobre la tierra de Egipto, y hubo oscuridad durante 3 días. Éxodo 10, 21-22. Las palabras reflejan no solo la ausencia de luz, sino también la paralización de la actividad humana y la contemplación forzada ante lo incontrolable. La sombra es la manifestación tangible de la presencia divina en su forma de juicio. Desde un enfoque científico, esta plaga podría estar relacionada con densas nubes de polvo, tormentas de arena y cenizas volcánicas que oscurecieron el cielo. Sin embargo, la coincidencia con las catástrofes precedentes y la magnitud de la oscuridad sugieren un diseño que trasciende lo meramente natural, un patrón que combina simbolismo, advertencia y consecuencia moral. En términos esotéricos, la penumbra representa la suspensión de la conciencia y la introspección forzada. Donde antes había claridad, ahora hay misterio. Donde antes había certeza, ahora hay incertidumbre. La oscuridad no solo es ausencia de luz, sino espejo de la ignorancia y del poder que se cree absoluto. La humanidad aprende que, frente al orden universal, incluso la visión y la comprensión pueden ser arrebatadas para enseñar humildad y respeto. El impacto sobre la población fue absoluto. Sin luz, las actividades diarias se detuvieron, el comercio se suspendió y el miedo se apoderó de los corazones. La penumbra obligó a los egipcios a confrontar su impotencia y la dependencia de fuerzas que superan cualquier planificación humana. La octava plaga mostró que incluso el poder solar, símbolo de autoridad y vida, puede ser subyugado cuando la soberbia desafía la armonía del cosmos, recordando que la justicia divina no falla y que la luz, aunque momentáneamente oculta, siempre revela la verdad. El juicio final de Egipto no se manifestó en ríos, insectos o tormentas, sino en la vida misma de sus hijos. La muerte de los primogénitos sacudió la nación con una fuerza que ningún poder humano podía contener. Cada hogar que había ignorado las advertencias anteriores fue marcado por la tragedia. Cada familia que no respetó la armonía del cosmos enfrentó la pérdida irreparable. La plaga no era solo física, sino moral y espiritual. La soberbia del faraón culminó en el sufrimiento directo de la inocencia, recordando que la desobediencia y la arrogancia tienen consecuencias inevitables. En la tradición egipcia, los hijos mayores eran portadores de la continuidad de la familia y guardianes de la herencia espiritual. Su muerte simbolizaba la interrupción del flujo vital y la ruptura de los lazos entre generaciones. Las casas se llenaron de luto y silencio, y los sacerdotes entendieron que este último golpe era la manifestación definitiva de la justicia divina.
La fuerza que preserva la vida actúa también como juez absoluto, y nada ni nadie puede escapar de su alcance. La Biblia describe este momento con solemnidad. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Éxodo 12 y 29. El texto enfatiza el alcance universal del juicio. Ninguna posición, riqueza o influencia podía proteger a los culpables de la consecuencia final. Desde una perspectiva científica, algunas teorías sugieren que la muerte de los primogénitos podría explicarse por enfermedades respiratorias o intoxicaciones provocadas por la contaminación ambiental, la descomposición de animales muertos o gases nocivos acumulados tras las plagas anteriores. Sin embargo, la coincidencia exacta y la secuencia de todas las calamidades hacen que la explicación trascienda lo material, mostrando un patrón de advertencia y juicio que integra lo visible con lo simbólico y espiritual. Esotéricamente, la plaga de los primogénitos representa el juicio sobre la semilla de la soberbia y la irresponsabilidad. Cada vida arrebatada es un reflejo de la ruptura del orden, una consecuencia directa de la desarmonía entre humanidad y creación. La energía vital, cuando se ignoran las leyes invisibles, se redistribuye de manera implacable. Los que se consideraban intocables se ven finalmente confrontados con su vulnerabilidad. El impacto sobre Egipto fue absoluto. Familias enteras quedaron sumidas en el luto, templos y palacios se llenaron de silencio, y la nación comprendió que la justicia que gobierna el mundo no se detiene ante la riqueza, la posición o la arrogancia. La novena plaga enseñó que el equilibrio del cosmos no se negocia y que la armonía entre los hombres, la naturaleza y lo divino es indispensable para preservar la vida. Solo aquellos que reconocen y respetan estas leyes pueden sobrevivir y aprender la lección de la humildad frente a la fuerza que sostiene todo lo creado. Tras el último juicio de Egipto, la tierra se sumió en un silencio solemne. Las aguas recobraron su claridad, los ríos dejaron de teñirse de sangre, los insectos y criaturas desaparecieron, y la luz volvió a inundar los cielos. Sin embargo, la nación quedó marcada para siempre. Los ecos de las plagas resonaban en cada piedra, en cada hogar y en cada corazón, recordando que la soberbia y la desobediencia tienen un costo que ninguna riqueza o poder puede contrarrestar. Cada plaga, desde la sangre del Nilo hasta la muerte de los primogénitos, actuó como un espejo del alma colectiva, mostrando la fragilidad humana y la necesidad de respeto hacia la vida y las leyes invisibles que sostienen el orden del mundo. El agua convertida en sangre enseñó que la abundancia puede volverse mortal cuando se corrompe la armonía natural. Las ranas emergieron como un recordatorio de que lo más pequeño puede alterar lo que creemos seguro, y que la vida y la muerte conviven en un delicado equilibrio. Los piojos invisibles revelaron que incluso lo mínimo puede desestabilizar lo máximo, reflejando la vulnerabilidad de la soberbia humana. El enjambre de moscas demostró que la contaminación moral se manifiesta en los detalles más insignificantes y que las fuerzas invisibles responden con precisión implacable. La muerte del ganado expuso cómo la vida y la riqueza dependen de la obediencia a leyes superiores, mientras que las llagas sobre hombres y animales hicieron visible la corrupción interna y la justicia que se manifiesta también en lo corporal. El granizo de fuego mostró que la fuerza de la naturaleza y de lo divino no distingue entre poderosos y humildes, y que la purificación exige respeto y humildad. La oscuridad que cubrió la tierra enseñó que la luz puede retirarse para despertar la introspección, revelando la fragilidad del entendimiento humano. Finalmente, la muerte de los primogénitos evidenció que incluso la inocencia está protegida por un orden superior y que la arrogancia puede amenazar lo más sagrado. Cada plaga fue un símbolo, una advertencia sobre la relación entre humanidad y creación, entre ética y poder, entre conocimiento y humildad. La liberación del pueblo de Israel representa la restauración del equilibrio, la esperanza de redención y la oportunidad de reconstruir tras el desastre. Más allá de la huida física, la experiencia enseñó que la fuerza no reside solo en la capacidad de dominar, sino en la sabiduría de respetar el equilibrio que sostiene la vida. Egipto sobrevivió, pero aprendió la fragilidad de su imperio y la importancia de la humildad. La humanidad, observando estas lecciones,
comprende que cada acto tiene consecuencias, que la soberbia atrae juicio y que la armonía es la clave de la supervivencia. Así, cada río, cada insecto, cada enfermedad, cada sombra, cada chispa de fuego y cada vida perdida se convierte en un recordatorio de que el conocimiento, la humildad y el respeto hacia la vida son fuerzas tan poderosas como la destrucción misma. Las plagas enseñan que los misterios del mundo, aunque ocultos, revelan verdades eternas. La justicia divina no olvida, el orden natural persiste, y la sabiduría surge cuando lo humano reconoce lo invisible que gobierna la existencia. Que este relato permanezca como advertencia y guía, recordando que el equilibrio entre lo humano y lo divino, entre lo material y lo espiritual, es la fuerza que sostiene todo lo creado, y que quienes escuchan sus lecciones pueden aprender a caminar con humildad, comprender los secretos de la existencia y sobrevivir a la oscuridad, al juicio y al misterio que siempre acechan más allá de la vista.